Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos lo dionisiaco de la canción rupestre, o la canción rupestre no es neutral. La melodía de fondo que oímos es Atrapado en la lágrima, canción de Gerardo Enciso, de su disco Demos 1987-1997, volumen 1. En la embriaguez dionisiaca, en el impetuoso recorrido de todas las escalas anímicas durante las excitaciones narcóticas, o en el desencadenamiento de los instintos primaverales, la naturaleza se modifica en su fuerza más alta, vuelve a juntar a los individuos y los hace sentirse como una sola cosa, de tal modo que el principio de individuación aparece, por así decirlo, como un permanente estado de debilidad de la voluntad. Nietzsche. En el blog de Viaje al Espacio Visceral se dice lo siguiente: atrapado en la lágrima. Algo sucede en el espíritu de los hombres a medida que su juventud se despliega, algo que se revela y rebasa la comprensión. Tardamos años en intentar descifrar aquellas revelaciones, por lo general cargadas de simbolismos e imágenes internas. Si bien escritas con cierto exceso, esta canción encara con la seriedad su significado. Regresa a la memoria el horror del bizarro friso de esa parte trágica y demoníaca de la esencia humana. A partir de esta grabación surgió el Poder Ejecutivo, grupo con el que Enciso hacía sus presentaciones. Sirva esta reveladora canción de Gerardo Enciso para referirnos a si la canción rupestre es neutral o si conserva todavía la fuerza negativa con la que nació de cara a una cultura musical positiva, enajenante, comercial y sin gusto estético que prevalecía en los medios de comunicación, principalmente en la radio y televisión del Estado mexicano en los años 80. Claro, de entrada aquí en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión se reivindica el carácter dionisiaco o antiapolíneo de los rupestres, lo sepan o no, con la que nació su propuesta poética musical en medio de una sociedad y ciudad en ruinas, pero con ánimos de levantarse mediante procesos de autogestión sin perder su carácter ritual, festivo y a la vez subversivo y transgresivo. En este contexto, el rupestre se presenta como un extranjero,
liberador de las mujeres de sus trabajos domésticos e invitándolas a participar en las fiestas en lo oculto del bosque, como en la tragedia de Eurípides sobre las bacantes, en donde un joven y soberbio rey terminará siendo seducido por lo femenino, casado por las desmaridadas mujeres y descuartizado por su propia madre, mientras ésta se encuentra bajo los efectos narcóticos del dios Dionisio. En la tragedia griega se cuenta que Dionisio, disfrazado de extranjero, llega a reclamar su reconocimiento como el nuevo dios al que hay que ofrecerle ritos, y este se encuentra con la oposición del Apolinio Penteo, joven monarca de Tebas, que se resiste a reconocer al nuevo y seductor dios. El dios Dionisio, disfrazado de humano, se deja encarcelar para posteriormente romper las rejas al mismo tiempo que provoca un terremoto en la ciudad para hacerse presente y dejar saber que no hay prisión que no pueda encerrar o mantener oculto. De pronto, con esto, los ciudadanos quedan de cara ante dos posibilidades. Por un lado, la seriedad, serenidad, racionalidad y autoritarismo de Apolo, dios solar y origen del arte, guerra y de la ciencia. Por otro, la embriaguez, pachequez y locura del pasional Dionisio, fuente del sueño y embriaguez de la vida. Los ciudadanos tebanos tienen que elegir, no pueden permanecer neutrales. Impensable adoptar una postura del me gusta o me da igual, o me da lo mismo, como el consumidor, el votante o el usuario lo hace en las redes sociales actualmente. Arma en la sien, mano ansiosa, corazón sapo, latiendo gimiendo, envalentonado de vergüenza, de hastío embriagado. No hay canciones neutrales, como no hay pensamientos, miradas, sonrisas, actitudes o palabras neutrales. Una de las características fundamentales del ser humano es que éste asume una posición frente a lo soñado, anhelado, pensado o pronunciado. Si el hombre siente, piensa, expresa y transforma, lo hace desde una posición, esto es, desde una toma de postura, horizonte, enfoque o concepción de por dónde o a dónde quiere ir en la vida. En el fondo esto se llama política, pero para no complicar las cosas, mejor digamos que nada de lo que hace el hombre es al margen de lo bueno o de lo malo, de lo correcto o incorrecto, de lo bello o de lo feo. En una palabra, todo tiene un sentido. Se afirma o se niega tal sentido. La afirmación o negación, desde luego, es decisión. Se decide entre lo uno o lo otro. El hombre es el ser de la decisión. La neutralidad en la vida no es opción. Las canciones rupestres y por ende los autores o poetas rupestres no pueden permanecer neutrales ante las situaciones o acciones de la vida. La canción rupestre, desde su origen, es ante todo una cosmovisión en donde el mundo y el hombre son uno y lo mismo,
en donde el uso del lenguaje lírico es inseparable tanto del goce vital como de la lucha por la supervivencia y por existir en la igualdad. Un lenguaje primordial y por tanto una poética cuyos rasgos básicos son vocación e intencionalidad de invertir el orden de las cosas, suspensión de categorías y jerarquías que definen los gestos y acciones de las personas, deseo de transgredir y con ello dislocar los signos que cosifican la existencia, subvertir los juicios y valores tradicionales por los cuales se sanciona la conducta humana en las diversas instituciones políticas. La canción rupestre guarda en su esencia, metafóricamente, muchos de los aspectos de la visión dionisíaca del mundo. Nietzsche, en su texto sobre el origen de la tragedia, escribe lo siguiente: los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dionisio, como doble fuente de su arte. En la esfera del arte, estos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a la otra, casi siempre luchando entre sí, y que solo una vez aparecen fundidas, en el instante del florecimiento de la voluntad helénica, formando la obra de arte de la tragedia ática. En dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la embriaguez. Prosigue diciendo Nietzsche acerca de Apolo, el dios del arte, solo en cuanto es él el dios de las representaciones oníricas. Él es el resplandeciente, de modo total. En su raíz más honda es el dios del sol y de la luz, que se revela en el resplandor. La belleza es su elemento, eterna juventud le acompaña, pero también la bella apariencia del mundo onírico es su reino. La verdad superior, la perfección propia de esos estados que contrasta con lo solo fragmentariamente inteligible realidad diurna. Elévalo a la categoría de Dios vaticinador, pero también ciertamente de Dios artístico. El Dios de la bella apariencia tiene que ser al mismo tiempo el Dios del conocimiento verdadero. Sobre el principio dionisíaco, Nietzsche dice esto: el arte dionisíaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. Dos poderes sobre todo son los que al ingenuo hombre natural lo elevan hasta el olvido de sí, que es propio de la embriaguez, el instinto primaveral y la bebida narcótica. Sus efectos están simbolizados en la figura de Dionisio. En ambos estados el principio de individuación queda roto. Lo subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de lo general humano, más aún de lo universal natural. Las fiestas de Dionisio no solo establecen un pacto entre los hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza. De manera espontánea,
ofrece la tierra sus dones. Pacíficamente se acercan los animales más salvajes, panteras y tigres arrastran el carro adornado con flores de Dionisio. Así entonces, como deja ver Nietzsche, Apolo y Dionisio, dos principios en los que oscila el carácter de la vida humana y ante los que hay que decidir. Entendiendo, claro, que asimismo ninguno de estos principios son neutrales. Más bien, hay en ellos la revelación de que sirven o representan direcciones y valores específicos, aunque universales, seguramente de una clase social dominante. Mano ansiosa, corazón sapo, latiendo gimiendo, envalentonado de vergüenza, de hastío embriagado. Cuando se pretende comprender los cambios súbitos y las innovaciones más evidentes que se producen en el terreno musical, tal vez el punto de partida siempre sea la sospecha de que lo nuevo, al igual que lo viejo, conviene y ha convenido a algunos. Más allá de que los aspectos apolíneos son o que universalmente se han impuesto como dirección de la cultura, hay que intentar entender que las innovaciones, pero también las permanencias de algo tan simple como las canciones, seguramente benefician ya sea a un individuo o a un estado, a una sociedad o a una época. Alguien se reprime y a alguien se libera. Siempre hay alguien que le da o quita el sentido a las cosas. La autoridad, tanto en abstracto como concretamente, sea religiosa o política, siempre detrás de todo está. Vale lo mismo decir que detrás de toda innovación o cambio hay, por lo general, históricamente, una clase social en el poder que se justifica y legitima con una canción, ritmo o género musical. Esta clase o estas clases aprueban o reprueban narrativas según afecten o convengan a sus intereses. Acreditan y desacreditan tipos de música que se ajusta o no a sus proyectos culturales y políticos. Así que ni las canciones, por más simples que éstas sean, son ajenas a la neutralidad. Más bien, qué mejor que mediante algo tan simple o complicado como lo es una canción, las ideologías se despliegan en la conciencia de los individuos. Aún así, o pese a todo, México también tuvo su gran fiesta dionisiaco en el Valle de Avándaro. Puede que haya sido en recompensa a los hechos de Tlatelolco. La fiesta acabaría y la represión continuaría. Luego vino el halconazo del 71 y la bruja también. Pero a partir de estos acontecimientos, las cosas tomaron otro rumbo y el poder de Dionisio, encarnado en las letras y música rupestre, reclamaba un lugar de presencia y de conciencia.
Por todo este viaje, ojalá y haya valido la pena, no dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ten presente que por más apolíneos que sean estos tiempos computacionales e informacionales, la canción rupestre es un esfuerzo en regresarle el tono arcaico y dionisiaco, es decir, liberador al mundo. Volver a darle sonoridad al mundo, o sea, voz con sentido, pero además de verdad, bien y belleza, gozo, placer, deleite, embriaguez, pachequez y alucine. No importa que tenga que estar e ir contracorriente, a veces quedándose en la orilla y desde ahí contemplar el mundo y ya, pero jamás colocarse en la neutralidad, al modo del paroxista indiferente que ve pasar la vida frente a sus ojos como si de una película se tratara, o como la conducta del usuario en las redes sociales que únicamente ve desfilar las imágenes ante sus pasivos sentidos al tiempo que se congela su pensamiento y le da clic al cursor para consumir principalmente sensacionalismo y falsa información.